Bienvenidos a Elecciones y Democracia. En esta ocasión hablaremos de los antecedentes de la historia y la evolución del derecho electoral en nuestro país. Y para lo cual contamos con la presencia de un ícono en la justicia en nuestro país, una mujer que ha sido reconocida por su destacada carrera judicial dentro del Poder Judicial de la Federación, donde se ha desempeñado como jueza de distrito, magistrada de circuito, la primera magistrada electoral en nuestro país, además de haber sido la primera consejera de la Judicatura Federal por oposición en México. Además, debo decir que ha sido reconocida por diversas instituciones y organizaciones internacionales y nacionales como académica, como connotada académica, quien ha sido reconocida por la Casa Montblanc, la Universidad Nacional Autónoma de México, también por la Asociación Nacional de Doctores en Derecho y también por Argentina, Estados Unidos y bueno, un sinfín de reconocimientos internacionales y nacionales que ha tenido nuestra invitada. Hoy tengo el gusto de dar la bienvenida y saludar con mucho cariño y respeto a la señora ministra Margarita Beatriz Luna Ramos. Muchas gracias y bienvenida, señora ministra. Al contrario, magistrado, el gusto es para mí, es un honor estar en tu programa. Gracias, señora ministra. Y bueno, respecto al tema que platicaremos el día de hoy, que es la historia y evolución del derecho electoral en México, permítanme llevarlos a esta información, por favor. En México, la evolución del derecho electoral ha registrado hechos importantes durante el último siglo en el que destacan, entre otros, el reconocimiento al voto de las ciudadanas en 1953. Por otra parte, se crearon en 1977 los diputados plurinominales, como una vía para dar voz y voto a las minorías en el Congreso. Asimismo, las instancias encargadas de calificar las elecciones, conocidos como colegios electorales, desaparecieron para dar paso a los tribunales electorales, siendo el primero de ellos el Tribunal de lo Contencioso Electoral, TRICOEL, en 1988. También es importante destacar la creación del Instituto Federal Electoral en 1990, con lo cual se encomendó a un organismo ciudadano la organización de las elecciones. Señora ministra, pues como pudimos ver en esta importante información que se ha dado en la cápsula, me gustaría platicar con usted, que nos platicara al público, ahora que usted estuvo palpando de cerca el tema de la transformación y que fue la primera magistrada en materia electoral en nuestro país, ¿nos podría decir cómo se ha transformado la forma de elegir a nuestros gobernantes, cómo se ha transformado las elecciones en nuestro país, por favor? Bueno, primero que nada, yo lo que quisiera decir es que no es tan cercano el tiempo que hace que yo estuve en el Tribunal Electoral. Yo estuve en la Sala de Segunda Instancia en 1994, pero bueno, fue una experiencia muy agradable, muy bonita. Conocí una materia en la que antes no había incursionado y bueno, fue una hermosa experiencia. ¿Qué ha pasado con las elecciones en nuestro país? Si nosotros vemos cómo se delinea el México de post-revolucionario, pues ahí teníamos un sistema que venía incluso de la Constitución desde 1836, un sistema de autocalificación de elecciones. ¿Por qué? Porque después de la Revolución Mexicana, que se empiezan a crear una serie de instituciones, entre ellas pues se crea un partido político importante, antecedente del actual Partido Revolucionario Institucional. Bueno, se vive muchos años con un solo partido mayoritario. Entonces, ¿qué pasaba? Pues las elecciones las organizaba una institución del gobierno del Estado, lo que era antes la Comisión Federal Electoral, era la encargada de organizar las elecciones. Sí. Y la calificación era el sistema llamado de autocalificación. Es decir, que una vez que los diputados o los senadores eran electos, pues se establecían en la Cámara y se autoelegían colegio electoral y ellos determinaban si su elección había sido o no correcta. Por eso era un sistema de autocalificación. Este sistema, pues por mucho tiempo prevaleció en nuestro sistema jurídico. Sin embargo, bueno, la pluralidad electoral que fue permeando en tiempos posteriores, pues permitió muchas críticas a este sistema y pues después de la importantísima reforma de 19
1977, que establece el principio de representación proporcional y el sistema de partidos. Viene la otra reforma importante, que es en 1986, cuando por primera vez en la historia de nuestro país se empieza a judicializar la calificación de las elecciones y se crea por primera vez un tribunal, el Tribunal de lo Contencioso Electoral, el famoso TRICOEL. Con una competencia muy pequeñita, siguen prevaleciendo los colegios electorales, siguen teniendo ellos la última palabra, pero ya hay una incipiente judicialización. Después viene otra reforma importante en el 91, y se crea ya un instituto electoral, el famoso IFE, el Instituto Federal Electoral, que sigue perteneciendo a la Secretaría de Gobernación, pero ya es un órgano autónomo, podríamos decir, con cierta autonomía, porque todavía lo preside el secretario de Gobernación. Sí. Es el órgano encargado de organizar las elecciones, primero con magistrados, consejeros magistrados. Después se reforma y se hacen los consejeros ciudadanos. Ellos, pues de alguna manera están organizando las elecciones. En 1990 se reforma el Tribunal Electoral y se crea lo que es el Tribunal Federal Electoral con un poco de más competencia, pero vuelvo a insistir en que los colegios electorales no han desaparecido. Okay. Y bueno, nos toca a nosotros la intervención del Poder Judicial de la Federación, cuando en la reforma del 93 se hace un experimento legislativo interesante, podríamos decir, al menos para nosotros sí lo fue. Muy interesante porque se crea en ese Tribunal Federal Electoral autónomo, independiente ya, se crea la sala de segunda instancia y se hace una composición híbrida entre el tribunal, el presidente del Tribunal Electoral de entonces y 6 magistrados de carrera del Poder Judicial de la Federación. Integran esa sala de segunda instancia en la que tuve el honor de participar, por eso fui la primera mujer magistrada electoral. Integré esa sala de segunda instancia que se creó exclusivamente para la calificación de las elecciones de 1994. Sí. Y pasando la calificación de las elecciones, pues esa sala desaparecía. Y esa, señora ministra, perdóname, que tan interesante lo que nos dice, pero ¿cuáles eran las principales atribuciones que tenía en ese momento el Tribunal Federal en 94? Sí, la idea en el 94 era que el tribunal ya calificaba, por supuesto, las elecciones, podría calificar cuestiones relacionadas con causales de nulidad, si había alguna, pues se analizaba, se estudiaba y se veía si se daba la nulidad de la elección o la nulidad bueno, puede ser de elección o puede ser la nulidad de la votación determinada, ¿no? Y en todo caso, bueno, el determinar que el ganador que en ese momento se había establecido por el Instituto Federal Electoral, pues que en el momento en que se hacía el recuento, podría decirse, de votos, pues que no era el ganador. Entonces había la posibilidad de voltear una elección. Pero todo estaba referido también no solo a las votaciones, sino a la elegibilidad de los candidatos. Ahí tuvimos un asunto muy interesante en el estado de Guanajuato que fue retomado por muchos medios de comunicación en ese entonces, porque se estableció un criterio importante para poder determinar cómo se establecía el concepto de oriundez, si es originario de o vecino de. Para poder ser diputado de tal estado de la República, debe ser originario de este estado o ser vecino con tantos meses de anticipación o con tantos años de anticipación, con un tiempo prudente que cada constituyente establece. Entonces aquí se hizo la interpretación de originario de. Entonces, como en muchas constituciones de los estados se dice, pues también se considera originario al que es hijo de padres guanajuatenses o de padres chiapanecos, dependiendo del estado. Entonces había la interpretación de que si no había nacido ahí, se podía considerar originario. Aún siendo hijo de. Entonces, en esa ocasión, el análisis que se hizo, pues sí se presentó una discusión muy interesante, porque se dijo, no, el constituyente federal, porque se trata de elecciones federales, lo que está estableciendo en el concepto de originario es nacido en.
Ok, nacido correcto. no Qué que interesante. llegue a tener el ser originario por otro tipo de situaciones. Claro, si no naciste ahí, pues puedes ser vecino y puedes Claro. satisfacer el requisito de temporalidad, pero si no satisfaces el requisito de temporalidad ni naciste ahí, no eres Claro. elegible. Oh, muy interesante. Sí, Muy importante. y muy interesante lo que nos plantea. Y si me permiten, esa tan importante elección de 1994 y aparte lo que representó el tribunal para México, para este camino, me permiten ver esta información que les vamos a presentar, por favor. Durante el proceso electoral de 1994 se renovaron la Presidencia de la República, 500 integrantes de la Cámara de Diputados y 128 senadores. Adicionalmente, se celebraron elecciones estatales en las que se eligieron gubernaturas, integrantes de los ayuntamientos y diputaciones locales. También se celebraron elecciones extraordinarias en distritos de Puebla y Veracruz. Para afrontar esta carga de trabajo, el Tribunal Electoral Federal, quien fue la autoridad competente para resolver las inconformidades, se integró con 4 salas regionales, la Sala Central y la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Federal Electoral. Durante este lapso, se resolvieron 81.549 medios de impugnación, de los cuales 211 fueron recursos de reconsideración. Como vimos esta interesante información, me voy a tomar la atribución de preguntarle a la señora ministra cuáles son algunos de los casos más emblemáticos que se dieron en esa elección precisamente en el 94, señora ministra. Pasó una situación muy interesante, al menos lo fue para mí, que yo era pues realmente una persona que apenas estaba incursionando por primera vez en la materia, que tuvimos por primera vez en la historia del derecho electoral en México la posibilidad de abrir paquetes electorales. En un asunto que, por cierto, me tocó proyectar a mí, que eso fue lo más interesante. Una elección de un distrito del estado de Veracruz. Tuvieron que ir los muchachos del Tribunal Electoral al distrito correspondiente a traer los paquetes electorales, los abrimos en el tribunal, se levantó un acta, se hizo el recuento y las elecciones cambiaron. Se revocó la sentencia de la sala Jalapa en esa época y se dio el gane al candidato de otro partido político. Ese fue un asunto interesantísimo porque fue la primera vez en la historia que abrimos paquetes electorales e hicimos recuento. Qué interesante. Sí. Y bueno, pues obviamente todos los asuntos que se han presentado en ese tribunal, como en muchos otros, también han derivado en criterios que a la postre o en la actualidad han sido todavía retomados y son, bueno, pues sirven también de sustento para resolver asuntos hoy en día. Algunos criterios que nos pudiera Yo creo que se recordar, presentaron criterios muy interesantes, sobre todo que daban reglas de procedencia. Reglas de procedencia, sobre todo para efectos del recurso famoso de reconsideración, que era el que nosotros teníamos en ese momento como competencia, y que de alguna manera analizaba el recurso que venía de las salas regionales del Tribunal Electoral. Normalmente se dieron criterios en materia de procedencia, porque recordarán ustedes que, como bien se señaló en los datos duros, se presentaron muchísimos recursos. Sí. Las sesiones, como hasta la fecha, fueron maratónicas. Sí, y claro. la idea fundamental era resolver pues en tiempo y forma, porque recuerden que los tribunales electorales son los únicos que no pueden tener rezago. No pueden tener rezago alguno. Entonces, pues sí, se fueron dando criterios muy importantes, sobre todo de procedencia de cada uno de los medios de impugnación. No, pues qué interesante los datos que nos comparte, señora ministra. Y bueno, aquí como hemos platicado, son 3 décadas de justicia electoral, de esta creación de los tribunales. Hoy en día el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como comenzó. Y si me permiten, vamos a una cápsula en donde veremos los puntos más relevantes de la reforma de 2007 en materia electoral. La reforma electoral constitucional y legal del 13 de noviembre de 2007 y el 14 de enero de 2008 constituye uno de los ajustes más importantes al sistema electoral de nuestro país. Entre los cambios más importantes destacan la permanencia de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la restricción de anular elecciones por causas expresamente establecidas en la ley, la prohibición general de contratar tiempos en radio y televisión,
la facultad de las salas del tribunal para inaplicar normas electorales en los casos concretos. La creación formal del procedimiento sancionador especial. Señora ministra, como pudimos ver estos importantes datos, por ahí hay una contradicción de criterios muy famosa, 2-2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y posteriormente llegaron algunos asuntos importantes también, sin duda, al Pleno de la Suprema Corte, donde usted tuvo una importantísima participación, la cual después fue objeto de reforma. Y me gustaría que a nuestro público les pudiera compartir cuáles fueron esos temas y explicarnos un poco más sobre ese tema, por favor. Sí, para llegar a ese tema voy a hacer un poquitito de historia. Claro. Cuando se hace la reforma del 93 y se crea la sala de segunda instancia en 1994, pues esta sala fue efímera, fue para una sola calificación de elecciones, pero esto dio lugar a otra reforma muy importante, que fue la reforma de 1996, cuando el tribunal, entonces Tribunal Federal Electoral, el famoso TRIFE, sí, se adhiere al Poder Judicial de la Federación. En 1996 se hace la importantísima reforma constitucional, donde este tribunal, que antes era autónomo, pasa a formar parte del Poder Judicial de la Federación y entonces adquiere el nombre de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque ya es una parte de este poder público. Sí. Y aquí quiero explicar algo que más adelante, cuando platiquemos lo de la contradicción, va a encontrar su razón de ser. Okay. Cuando nosotros estuvimos en el tribunal, justamente se platicaba que la reforma estaba por llegar y que había una gran discusión entre los que estaban involucrados en la creación de la reforma constitucional, de cuál era la forma en que este tribunal tenía que actuar. ¿Por qué razón? Recuerden que históricamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Poder Judicial de la Federación siempre han pintado su raya en materia electoral. Sí. O sea, la improcedencia en cuestión de amparo, en cuestión de cualquier medio de defensa de los que conoce la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siempre se dijo, no es el Poder Judicial de la Federación el órgano encargado de analizar cuestiones de naturaleza política o de naturaleza electoral. Entonces, por esa razón, siempre se estableció la improcedencia del juicio de amparo en materia electoral. Y la improcedencia está establecida pues, desde hace muchos años en la ley de amparo y algunas veces hasta en la Constitución. Entonces, lo que sucedió en ese momento, quienes estaban en la discusión de la reforma de 1996 decían, es que entendemos que el tribunal es la máxima autoridad. Todavía existían hasta ese momento los colegios electorales, sí, pero ya exclusivamente para calificar la elección de presidente de la República, porque para la elección de diputados y senadores ya era el tribunal el que tenía la calificación. Qué interesante. Entonces, cuando se piensa qué va a pasar con el quehacer del tribunal, lo que se decía, el único problema que tiene el tribunal, y sobre todo ahora que se le pase hasta la calificación de la elección del presidente de la República, es que es un tribunal de legalidad. Es un tribunal que solamente conoce en materia de legalidad, pero en el momento en que se presenten cuestiones de constitucionalidad vamos a tener el mismo problema. ¿Por qué? Pues porque no va a tener competencia, porque no pertenece al Poder Judicial de la Federación. Sí. Y esa fue la razón por la que se pensó que la mejor forma de darle autonomía, independencia en la materia electoral, sin que perjuicio de que conociera de todas aquellas cuestiones relacionadas con las instituciones electorales, era precisamente adherirlo al Poder Judicial para que pudiera tener posibilidades de control de constitucionalidad. Pero no un control de constitucionalidad de manera totalmente abierta como la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sí estaba adherido y podía tener conocimiento de constitucionalidad, pero de la misma forma que la tenían los tribunales colegiados en materia de amparo directo y que la siguen teniendo. O sea, se impugna en amparo directo una sentencia, no se impugna la ley, pero eventualmente en los conceptos de violación se pueden aducir violaciones a la Constitución por la ley que nos están aplicando. Y si se determina que la ley aplicada es inconstitucional, esa ley no se aplica, se concede el amparo porque el acto de aplicación, la sentencia o la resolución, se apoyó en una ley que no es constitucional. Entonces, no me conceden el amparo por la ley,
pero sí me conceden el amparo por el acto de aplicación que se apoyó en una ley inconstitucional. Entonces, de esa forma se había pensado que era de alguna manera la posibilidad de involucrar al Tribunal Electoral en materia de constitucionalidad. Sin embargo, en algún momento se presentó una situación en la que hubo una discrepancia de criterios. Bueno, lo que sí conservó, y debo de mencionar para nuestro público, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue competencia exclusivamente en materia de acciones de inconstitucionalidad, en materia electoral. Y esa hasta la fecha la tenemos. Nosotros conocemos de acciones de inconstitucionalidad en materia electoral. Pero todo lo que se refiere a los juicios que tienen que ver con la calificación, la preparación de las elecciones y los derechos ciudadanos, todo es competencia del Tribunal Electoral. Entonces, hubo una vez una discrepancia de criterios relacionada con alguna cuestión de los diputados en materia de representación proporcional. La Corte dijo una cosa y la Sala Superior del Tribunal Electoral dijo otra en la misma materia. Entonces, el entonces presidente del Tribunal Electoral, de la Sala Superior del Tribunal Electoral, presentó una contradicción de criterios ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sí. Y entonces la Suprema Corte de Justicia de la Nación le desechó. Le desechó, y lo que dijo fue que no podían presentarse ese tipo de contradicciones de criterios, porque si existía un criterio de la Corte en un sentido, el Tribunal Electoral tenía la obligación de acatarlo, y que si no estaba desconociendo lo que decía el artículo 105 constitucional. Entonces, que no se podía presentar una discrepancia de criterios entre los dos, porque equivalía a un desacato a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que más bien tenía que apegarse a lo dicho por la Corte, y se desechó esa contradicción. Sí. En ese momento a mí me pareció que no tenía que haberse desechado. Yo creo que ahí, para que sí tenía que haber procedido la discrepancia de criterios, pero fue un criterio minoritario. ¿Por qué tenía que haber procedido? Pues porque la propia Constitución establece la posibilidad de contradicción de criterios entre Sala Superior y la Suprema Corte. Entonces, pues bueno, ahí hubo diferencias de opiniones. Pero luego vino el caso Castañeda Guzmán, no sé si lo recuerdan, fue un asunto muy sonado. Lo que sucedió, él se quiso registrar como candidato independiente cuando todavía esto no estaba reconocido ni en la Constitución ni en las leyes secundarias. Se quiso registrar como candidato independiente y le negaron el registro. Entonces, le negaron el registro aplicándole el artículo que decía que solamente podía ser postulado por un partido político. Entonces, él dice, bueno, me está negando el registro, pues yo voy a impugnar este acto del Instituto Federal Electoral, pero el acto se está basando en una ley inconstitucional. Dice, pero ¿a dónde la recurro? Si ya dijo la Corte que el Tribunal Electoral no tiene competencia, porque dijo que tenía que supeditarse a lo dicho por la Corte y que no tenía competencia para inaplicar leyes. El Tribunal Electoral, esos dos criterios se establecieron en la Contradicción 2 de 2002. Entonces, como dijo, no pueden inaplicar la ley y yo voy a impugnar la inconstitucionalidad de la ley, entonces me voy al amparo. Y promueve un juicio de amparo. Y una vez que se tramite el juicio de amparo, pues la juez de distrito, en el momento en que dicta sentencia, pues sobreseyó en el juicio. Y dijo, ¿por qué? Pues porque es improcedente el juicio de amparo en contra de cuestiones de naturaleza electoral, y por eso pues hay causal expresa y te sobreseyó en el juicio por lo que hace al acto de aplicación. Y como la ley no es autoaplicativa, sino heteroaplicativa, si no hay auto de aplicación, pues te sobreseyó también por la ley. En contra de esta sentencia, se fue a la revisión a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y ahí la discusión se planteó muy interesante, porque ¿qué era lo que pasaba? La improcedencia, en mi opinión, estaba, pero desde luego, como diríamos de manera muy coloquial, clavadísima. Clavadísima. ¿Por qué? Porque desde luego que el juicio era improcedente por el acto de aplicación, y esto lo hacía improcedente por la ley. El juicio estaba bien sobreseído. A mí lo que me preocupaba era una cosa, que se dijera que por esta razón procedía el juicio de amparo,
que como no había la posibilidad de impugnar la ley, pudiera proceder el juicio de amparo. Yo decía, la ley sí se puede impugnar, y al final de cuentas el Tribunal Electoral, en mi opinión, sí tiene facultades para inaplicar la ley. Lo que pasa es que hay una jurisprudencia de la Corte que está diciendo que no. Entonces, lo que tenemos que hacer es echar abajo esa jurisprudencia, reconocerle la competencia al Tribunal Electoral y que estudie el tribunal competente el análisis de la constitucionalidad de la ley de su competencia, que era la ley electoral. Claro. No podemos permitir la procedencia del juicio de amparo porque es abrir la puerta a algo que siempre se ha determinado que no es el camino. Entonces no podíamos abrir el camino del juicio de amparo. Entonces lo que yo proponía era, estuve de acuerdo con el sobreseimiento, ahí hubo un criterio mayoritario y se dijo, sí está bien sobreseído. Sin embargo, yo hice un voto concurrente porque yo lo que decía era que se le dejaba en estado de indefensión al promovente. ¿Por qué se le dejaba en estado de indefensión? Si viene al amparo le decimos que es improcedente porque es electoral. Claro. Y si va al Tribunal Electoral le dicen, pues con la pena, yo no tengo facultades para inaplicar leyes porque la Corte ya me dijo que no. Entonces, pues lo dejábamos en estado absoluto de indefensión. Entonces yo lo que decía, este es un caso pues realmente víctima de un criterio que está establecido por la Suprema Corte y que en mi opinión debiera cambiarse. Entonces lo que tenemos que hacer es dejar sin efectos esa tesis y mandar en incompetencia el asunto al Tribunal Electoral. Yo sé que no es lo ortodoxo, porque cuando un juicio no es procedente quiere decir que es improcedencia de vía, y ahí se sobresee, y si estás en tiempo, pues lo planteas en la vía correcta. Sí. Pero aquí por supuesto que el tiempo se le había ido, pero con creces. Entonces aquí la idea de mandarlo en incompetencia no era porque desconociéramos que en improcedencia de vía no tenía que hacerse eso, sino porque era la única forma de no dejarlo en estado de indefensión y no privarlo de un recurso adecuado y de una defensa adecuada. Si lo mandábamos en incompetencia, el tribunal ya no tenía posibilidades de desecharlo porque fuera extemporáneo, tenía la obligación de entrarle, y si ya estábamos diciendo que la tesis tenía que echarse abajo precisamente porque sí tenía facultades el tribunal para analizar amparo contra leyes para inaplicar, claro, entonces estaba en posibilidades de que se lo analizara el tribunal competente para eso, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, pues no obtuvo eco mi propuesta y solamente obtuvo la votación necesaria para confirmar el sobreseimiento. El tiempo más tarde pues me dio la razón. ¿Por qué? Porque el señor Castañeda se fue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a pelear precisamente que no había un recurso efectivo, lo cual le dijeron es totalmente cierto y violatorio de los tratados internacionales. No le está dando el Estado mexicano la posibilidad de defenderse adecuadamente en el recurso que proceda. No nos estaba diciendo cuál, ni mucho menos el que el sistema establezca, pero aquí no lo establecía por las razones que ya expliqué. Entonces, ahí ganó el juicio precisamente en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y yo digo, si lo hubiéramos mandado en incompetencia, nos hubiéramos ahorrado una sentencia en contra del Estado mexicano. Ese asunto fue muy, muy interesante y, bueno, se interpretó que el 99 de la Constitución no le daba facultades para el análisis de constitucionalidad de leyes. Sin embargo, en 2007 se hizo la reforma constitucional y en el 99 se dijo de manera específica, y sí puede analizar el Tribunal Electoral constitucionalidad de leyes y con la consecuencia de inaplicar cuando determine que son inconstitucionales. Claro. No, pues interesantísimo. Entonces, lo que nos para plantea. mí fue precioso. No, pues claro, la historia le dio la razón, señora ministra, y bueno, pues muy interesante lo que nos plantea de este avance que ha tenido la justicia electoral, el derecho electoral en nuestro país, y no me resta más que agradecer a nuestra distinguida invitada, la ministra Margarita Beatriz Luna Ramos, por compartir con nosotros este tema. Muchas gracias, señora ministra, por haber venido a aceptar la invitación a Elecciones y Democracia. Muchas gracias. Al contrario, la agradecida soy yo. Gracias por permitirme platicar con usted, magistrado, y por supuesto con su público, que espero le haya servido de algo este comentario. No, de mucho, señora ministra. Muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente capítulo de Elecciones y Democracia. Hasta la próxima.